Buenas tardes, mi nombre es Jorge Pablo Peralta. En estos momentos nos disponemos a hacer una entrevista al ciudadano Héctor Peralta sobre cultura política. Señor Héctor, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre nación y gobierno? Bueno, entre las diferencias que podemos concretar en este momento tienen que ver con que el Estado es un conjunto organizado de hombres, el Estado es una realidad social y política. En cuanto a la nación, pues la nación es donde se comparten las costumbres, en una nación se comparten las tradiciones y esto conforma parte de la historia de ese Estado. Ahora, el gobierno está conformado por un conjunto de individuos, que somos todos, y por unas instituciones que son las que dominan al Estado. Correcto. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política y la democracia se relacionan en que la democracia, pues por lo menos el gobierno es el pueblo, mientras que la participación política es individual y ella posee derechos civiles, derechos políticos que están incluidos ahí también, y se transmite a través de la democracia. Ahí está la diferencia y es lo que más o menos pues, puede relacionarla. Exactamente, correcto. Otra cosa, don Héctor, ¿cómo define política? ¿Y cuál es la diferencia de la política y lo político? Bueno, eso es un tema casi que es de fondo, de todo el tiempo ha sido una discusión, saber qué es política y compararlo con lo político. Lo político es cambio. Hablar de política es hablar de una inclinación hacia un cambio que tiene que ver con actividades que se encaminan, por ejemplo, a conservar el poder o a un cambio en el mismo. Y lo político, que es la diferencia, lo político es la parte social de una nación, que es donde se anida la vida social precisamente, y se viene aplicando más o menos, se habla de lo político desde los años 60 para acá, es donde se utiliza el término. Ahora, los valores, las concepciones, las actividades que se orientan en el ámbito político, es decir, es un conjunto de elementos que configuran la percepción de una población. Perfecto. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que están contenidos en la cultura política es prácticamente el punto del que hablábamos, que tiene que ver con la propia vida, la percepción con la que una población analiza el comportamiento de un gobierno, de un Estado. Es decir, el criterio de algún participante en ella, algún candidato que podemos llamar. Es un conjunto de elementos que configuran todo eso. Ahora, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano? ¿Y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, los deberes, todos sabemos que los deberes son una responsabilidad, y son responsabilidades que están establecidas con antelación para poderlas cumplir. Eso es un deber. Y son actividades que las estamos esperando siempre de todo ser humano. Los derechos, que el derecho es de todo ciudadano, y el derecho es el más alto compromiso que tiene el gobierno de un Estado, pues porque tiene que garantizar, tiene que respetar como gobierno y debe hacer respetar también pues todos los derechos que garantizan la Constitución de un Estado. Correcto. Bueno, muchas gracias.